Entonces, formación y nomenclatura de compuestos. Como les decía, este tema es básico. Nosotros para cualquier tema que vayamos a estudiar después dentro de la materia, lo que tenemos que estar seguros de saber es cómo formar un determinado compuesto y cómo ponerle el nombre. ¿Por qué es tan importante? Porque es la forma que vamos a utilizar nosotros de comunicarnos. Muchas veces en los parciales, ¿cuál es la forma en la que evaluamos nomenclatura? Además de preguntar nomenclatura específicamente, es cuando tenemos un ejercicio, que el ejercicio puede ser de cualquier otra cosa, desde electroquímica hasta buffer, ¿sí? Soluciones, ácido-base, puede ser estequiometría, gases, lo que sea. El ejercicio la mayoría de las veces no les habla en términos de compuestos, es decir, no pone la fórmula molecular, sino que nosotros le vamos a decir el nombre de los compuestos y entonces ustedes necesitan saber a qué estamos haciendo referencia como para luego continuar con el resto del ejercicio. Entonces, nomenclatura es muy importante porque si ustedes llegan a formar mal el compuesto o no saben a qué nosotros estamos haciendo referencia, entonces muchas veces eso les va a impedir luego realizar el resto del ejercicio como corresponde, ¿sí? Ahí tuve el aviso de los 10 minutitos, comenzamos con esto y luego nos reconectamos. Entonces, organización de la clase, un poquito qué es lo que vamos a intentar ver. No creo que lleguemos con todo hoy. El profe me avisó recién que llegó más o menos hasta oxoácidos, así que es lo que vamos a tratar de alcanzar hoy. Pero fíjense, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos importantes, entre ellos eh, cuáles son los compuestos inorgánicos a los que vamos a estar haciendo referencia, estado de oxidación, fórmula química, ¿sí? Algunas cuestiones que tenemos que tener en claro antes de ver nomenclatura específicamente. Por ahí tengo problemas con el chat que no me lo está abriendo. Ahí está. Sí, por acá me preguntan qué es lo que estoy utilizando para grabar la clase. Es Atom Catcher, que es lo que pusieron acá en el chat, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen, como les digo, voy a estar grabando toda la clase y luego por autogestión y aula virtual les voy a estar publicando los links para que tengan acceso al canal de YouTube donde va a estar todo cargado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de clasificación de estos compuestos inorgánicos, cuáles son las distintas familias a las cuales vamos a estar haciendo referencia, un poco de las distintas nomenclaturas con las cuales nos vamos a manejar y vamos a ir una por una, ¿sí? Por todas las familias de compuestos inorgánicos, haciendo un repaso de cómo generamos la fórmula molecular, cómo generamos la ecuación de formación y cómo vamos a llamarlo o cómo vamos a ponerle el nombre. Y por último, vamos a hacer un par de ejercicios de repaso que tenemos allí en la guía, ¿sí? Vamos a hacer algunos como para que ustedes tengan una idea de hacia dónde van los ejercicios y después el resto les van a quedar a ustedes para repasar, ¿sí? Entonces, hacemos un repaso por estos conceptos importantes. Como les decía, nosotros vamos a estar refiriéndonos durante todo el cuatrimestre, más que todo a compuestos inorgánicos. Por allí vamos a mencionar compuestos orgánicos cada tanto, pero en la gran mayoría de los casos vamos a hacer referencia a compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son estos compuestos? Básicamente son todos aquellos que no contienen al elemento carbono, exceptuando por supuesto los óxidos de carbono como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono y los carbonatos, es decir, las sales de carbonato como carbonato de sodio, carbonato de calcio, ¿sí? Estos compuestos son inorgánicos, los clasificamos como tales. Después el resto de los compuestos que contienen al carbono, en general son compuestos orgánicos y los van a ver, por supuesto, el año que viene en química orgánica. ¿Está? Nosotros solamente ahora vamos a hacer referencia a los inorgánicos.
Estos compuestos inorgánicos pueden estar formados por 2 o más elementos. De acuerdo a la cantidad de elementos que formen los compuestos, nosotros los podemos clasificar en binarios, que serán aquellos que están formados por átomos de 2 elementos distintos, ternarios, 3 elementos distintos, cuaternarios y así sucesivamente. ¿Está? ¿Cómo nosotros hacemos para identificar estos compuestos orgánicos? Los representamos a través de diferentes fórmulas químicas. Por eso es que acá ustedes tienen en la guía que las fórmulas químicas son una representación, ni más ni menos, de las moléculas o los compuestos inorgánicos a través de símbolos. Ustedes ya conocen de que los elementos se representan a través de símbolos. Esos símbolos son los que tenemos disponibles en la tabla periódica. Si nosotros a todos estos símbolos, estos elementos los combinamos, obtenemos como resultado compuestos inorgánicos y la representación del compuesto es la fórmula química. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en una fórmula química cualquiera, por ejemplo, una de las que tenemos acá abajo, son los símbolos de los distintos elementos que están conformando el compuesto y cada símbolo tiene en su parte inferior un subíndice que indica la cantidad de átomos que están formando la molécula, ¿sí? Átomos de distintos elementos. O cuando veamos estequiometría más en detalle, hablaremos de que estos subíndices indican moles de átomos si nosotros estamos haciendo referencia a un mol del compuesto, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de números de oxidación? Números de oxidación, valencia, ustedes tienen la definición de ambos conceptos en la guía de seminarios. Tenemos una tendencia a utilizarlos como si fueran sinónimos. En realidad la valencia y el número de oxidación o el estado de oxidación no son la misma cosa. Hay una pequeña diferencia entre una definición y la otra. ¿Cuál acostumbramos a utilizar particularmente? En general lo que es número o estado de oxidación. Nos vamos a manejar más con esto que con valencia. Entonces tenemos un pequeño repaso del concepto. Número de oxidación corresponde a la carga que nosotros le vamos a asignar a los distintos átomos de los diferentes elementos dentro de una molécula o una fórmula del compuesto, ¿sí? Esta carga que nosotros estamos calculando, es decir, esta asignación que hacemos de números o estados de oxidación, tienen que tener ustedes presentes que no siempre es una carga real. Todo va a depender de el tipo o la naturaleza del compuesto a la cual nosotros estemos haciendo referencia. Cuando lleguemos a la parte de enlace, que es la unidad número 3, allí vamos a hacer distinción entre compuestos covalentes y compuestos iónicos. Y bueno, veremos que en el caso de los compuestos iónicos, los estados de oxidación son efectivamente cargas reales, mientras que en el caso de los compuestos covalentes, como los electrones se comparten, el estado de oxidación no es una carga real, sino que es una carga que nosotros le asignamos a cada elemento suponiendo, ¿sí?, que la transferencia electrónica se haya producido de forma completa. ¿Está? ¿Para qué nos ayudan estos números de oxidación? Justamente la idea es permitirnos saber de qué compuesto se trata, es decir, un compuesto de un metal o de un no metal en particular. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, los elementos en su mayoría tienen más de un estado de oxidación disponible, por lo tanto pueden formar una amplia gama de compuestos, no solo dentro de lo que son las distintas familias de compuestos inorgánicos, sino que también hablando de una familia en específico, por ejemplo los óxidos, metales que tengan dos estados de oxidación disponibles podrán formar dos óxidos diferentes y nosotros, habiendo asignado el estado de oxidación previamente, podemos justamente identificar a qué óxido estamos haciendo referencia, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para determinar estos estados de oxidación? Bueno, yo les mencionaba recién que en la tabla periódica ustedes tienen los estados de oxidación disponibles. Por el momento, para lo que es química general, la tabla periódica ustedes la pueden utilizar en todo lo que son los exámenes parciales, en los exámenes finales, no hay ningún problema.
Después, más adelante, cuando trabajemos, por ejemplo, en química inorgánica, ya la tabla periódica no la van a poder tener disponible. O sea que la idea es que a través de lo que vayamos haciendo en química general, ustedes los estados de oxidación se lo vayan aprendiendo, ¿sí? Se vayan familiarizando cada vez más con eso. Pero bueno, por el momento los tienen a todos disponibles en la tabla AZ, que es la que más utilizamos nosotros. Recuerden que esos estados de oxidación que figuran allí no son todos los estados de oxidación de cada uno de los elementos, sino que son en general los más comunes. Eso no significa que los elementos no puedan tener algún otro estado de oxidación disponible, ¿sí? No todos, pero sobre todo los no metales en la tabla periódica tienen nada más que los estados de oxidación más comunes, pero pueden llegar a tener otros, ¿sí? Acá tengo el aviso de un minutito, seguimos hasta que se corte y luego retomamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular los estados de oxidación si a nosotros nos dan un compuesto en particular? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay ciertos estados de oxidación que ustedes tienen que saber de entrada, ¿sí? Cuáles son para ciertos elementos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si estamos hablando de una sustancia elemental, es decir, de una sustancia pura, como por ejemplo hidrógeno, oxígeno o fósforo elemental, continuamos entonces. Habíamos llegado hasta acá, que para las sustancias elementales, es decir, las sustancias puras, el estado de oxidación lo definimos como 0, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que tener presente? El hidrógeno y el oxígeno, ¿cuáles son los estados de oxidación que utilizan? El hidrógeno, siempre el estado de oxidación que va a usar es de +1 en todos los compuestos, excepto solamente cuando estemos hablando de los hidruros metálicos. En ese caso, el estado de oxidación que va a utilizar va a ser -1, ¿sí? Pero solamente es esa la situación. Y en el caso del oxígeno, siempre va a tener un estado de oxidación de -2, excepto cuando estemos hablando de peróxidos y superóxidos, que ya los vamos a ver cuando lleguemos hacia el final de la clase. No, ya puse la grabación nuevamente y la corté en todo este inconveniente que tuvimos en el medio, así que con suerte la grabación va a salir sin problemas. Y la filmina sí, se la subo siempre un ratito antes o por lo menos intento a autogestión, ¿sí? Recuerden en autogestión. Entonces, si nosotros tenemos en claro estos estados de oxidación, básicamente utilizando una simple suma algebraica, podemos determinar cualquier otro estado de oxidación de un elemento en particular en un compuesto que nosotros no sepamos cuál es, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos varias situaciones. Acá tenemos ácido sulfuroso, es un oxoácido. ¿Qué es lo que nosotros conocemos acá? Que el hidrógeno tiene un estado de oxidación +1, esto lo sabemos. El oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Fíjense que como tenemos dos hidrógenos en esta fórmula, el estado de oxidación +1 del hidrógeno debe ir multiplicado por 2. Y como tenemos 3 oxígenos, el estado de oxidación -2 tiene que ir multiplicado por 3. Como no conocemos el estado de oxidación del azufre, eso es entonces lo que queremos averiguar y fíjense que esta suma algebraica completa la tenemos que igualar a 0 porque este compuesto que tenemos acá es un compuesto neutro, ¿sí? No tiene carga. Si nosotros resolvemos esto y despejamos cuál es el estado de oxidación en este compuesto, nos va a dar que es un resultado de +4, ¿sí? Si quieren, yo me fijo, puedo, me parece, por acá, deshabilitar la anotación de ustedes, así que pueden tocar la pantalla sin preocuparse de que se va a rayar, ¿sí? Nos da como resultado un estado de oxidación +4. Fíjense qué pasa acá en el caso del ácido dicrómico, que es una situación un poquito más particular. Podemos aplicar exactamente la misma metodología. El hidrógeno tiene un estado de oxidación +1, el oxígeno un estado de oxidación -2. Cada uno de estos estados de oxidación está multiplicado por el subíndice correspondiente. Y fíjense que en este caso nosotros queremos averiguar el estado de oxidación del cromo, pero nosotros en esta fórmula, a diferencia de lo que veíamos en el ácido sulfuroso recién,
tenemos 2 átomos de cromo en la molécula. O sea que vamos a multiplicar por 2 este estado de oxidación que no sabemos cuál es y queremos determinar. Todo esto nuevamente igual a 0 porque el compuesto es un compuesto neutro. Despejamos y nos da como resultado que el estado de oxidación del cromo es más 6. Entonces fíjense cómo prácticamente en cualquier compuesto que ustedes tengan, sabiendo el estado de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, aplicando estas cuentas sencillas pueden determinar el estado de oxidación del metal o del no metal que sea la base del compuesto, ¿sí? En función de eso, luego nosotros vamos a poder ponerle el nombre que corresponde. ¿Qué pasa en el caso de que nosotros no tengamos un compuesto que sea neutro? Por ejemplo, tenemos una especie catiónica poliatómica, es decir, una especie catiónica que está formada por más de un átomo. ¿Cómo haríamos en esta situación? Bueno, acá nuevamente el hidrógeno nosotros sabemos que tiene un estado de oxidación más 1. Fíjense que esta especie está derivada, ya la vamos a ver más en detalle, de un hidruro no metálico, o sea que el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1. Como tenemos 4 hidrógenos, lo multiplicamos por 4. El nitrógeno es el estado de oxidación que queremos averiguar y como esta especie tiene una carga de más 1, entonces ya a la fórmula completa no le igualamos a 0, sino que le igualamos a la carga que nos tiene que dar de la especie, ¿sí? En este caso más 1. Despejamos nuevamente el estado de oxidación del nitrógeno y nos encontramos con que el resultado es menos 3. Hacemos un último ejemplo. Supongamos que tenemos en este caso una especie que es aniónica, ¿sí? Ahora poliatómica. En este caso el oxígeno tiene un estado de oxidación como siempre de menos 2. Lo multiplicamos por los 2 oxígenos que tenemos en la fórmula. El cloro es el estado de oxidación que queremos averiguar. Y todo esto es igual a menos 1, que es la carga de la especie aniónica. Despejamos el estado de oxidación del cloro y obtenemos como resultado que el estado de oxidación es más 3. Esto siempre ténganlo presente porque, como les digo, es lo que nos va a permitir cuando nosotros tenemos una molécula, ¿sí? Una fórmula, nos va a permitir ponerle nombre en función del estado de oxidación que nosotros determinamos. ¿Está? Bien, ¿cuáles son las familias con las que vamos a trabajar? Fíjense que acá está el cuadrito que resume un poco todas las familias. ¿Qué es lo que vamos a ver? A los elementos antes que nada los vamos a clasificar en metales y no metales. Vamos a ver que cada uno de ellos se puede combinar con hidrógeno y con oxígeno. Si los metales se combinan con hidrógeno, vamos a formar hidruros metálicos, mientras que si los no metales se combinan con hidrógeno, vamos a formar hidruros no metálicos. En el caso de que el metal se combine con oxígeno, generaremos óxidos básicos que combinados con agua nos van a dar hidróxidos. Los no metales combinados con oxígeno forman óxidos ácidos que si le sumamos agua generan oxoácidos, ¿sí? Los hidruros no metálicos al mismo tiempo, algunos de ellos, si los combinamos con agua, ya vamos a ver cómo se hace el proceso en el laboratorio, nos dan como resultados hidrácidos, ¿sí? Que son otra forma de ácidos que vamos a ver. Y los hidrácidos, si nosotros lo combinamos con hidróxidos, vamos a formar sales aloideas que pueden ser neutras o pueden ser ácidas. Vamos a ver las dos. Mientras que los oxoácidos, si los combinamos con los hidróxidos, van a formar oxosales, que también vamos a ver neutras y ácidas. Hay oxosales que son básicas, pero no las vamos a trabajar, ¿sí? Nos vamos a focalizar en las neutras y en las ácidas. También tienen ustedes en el apunte otro tipo de sales que son las sales dobles. Las tienen allí como para que las lean y las tengan presentes, pero no las vamos a trabajar comúnmente tampoco, por eso no figuran en el cuadrito. ¿Qué es esta definición que tenemos acá a la derecha? Es la definición de función química. Cuando nosotros le pedimos a ustedes la función química de un compuesto, básicamente lo que les estamos pidiendo es que ustedes indiquen a qué familia pertenecen.
Es decir, si estamos hablando de un óxido básico, un óxido ácido, un hidróxido, un oxoácido, etc. ¿Sí? La función química no es otra cosa que la familia a la cual pertenece el compuesto y justamente nos permite definir este conjunto de propiedades y una estructura particular también que está caracterizando ese compuesto como parte de una familia determinada. ¿Por qué hacemos esta aclaración tan en particular de función química? Porque normalmente en los exámenes parciales a ustedes en general les aparece un cuadrito donde tienen algunos compuestos para ponerles el nombre y donde tienen nombres y ustedes tienen que formar también los compuestos y al final del cuadrito les pide siempre la función química de cada uno de los compuestos que están mencionados y me ha pasado muchas veces que cuando les dice función química ustedes no tienen muy en claro qué es lo que nosotros les estamos preguntando. Entonces, como para que lo puedan asentar y les quede bien en claro, cuando hablamos de función química no les estamos pidiendo otra cosa que la familia a la cual pertenece el compuesto. ¿Sí? Vamos a ir viendo entonces cada una de estas funciones químicas. Vamos a comenzar por lo que serían los óxidos. Acá yo les intercalé, antes de empezar con las funciones, una tabla periódica como para que ustedes tengan presente un poco de dónde se ubican o vayamos ya viendo dónde están ubicados los metales y dónde están ubicados los no metales. ¿Para qué nos sirve esto? Para que ustedes puedan, cuando ven la fórmula del compuesto, identificar aquel elemento que obviamente que no sea oxígeno, que no sea hidrógeno, sino que sea el elemento distintivo dentro del compuesto y automáticamente por la posición en la tabla periódica se puedan dar cuenta de si estamos hablando de un metal o un no metal. ¿Para qué nos sirve saber la naturaleza de ese elemento distintivo? Porque en función de eso podemos rápidamente identificar si estamos hablando, por ejemplo, o de un óxido ácido o de un óxido básico, o si estamos hablando de un hidróxido o un óxido ácido. ¿Sí? Podemos hacer esa distinción rápidamente. Además, si sabemos ya en general cuál es la posición del elemento en la tabla periódica, podemos localizar más rápidamente los estados de oxidación en el caso de que no los recordemos y nos haga falta buscarlos. ¿Sí? ¿Dónde van a estar los metales? Los metales están localizados acá en el lado izquierdo de la tabla periódica y en la parte central. A la izquierda que tenemos en el grupo 1 los alcalinos, en el grupo 2 los alcalinoterrios y en la parte central los elementos de transición. Todos estos elementos en general van a formar, como les decía, óxidos básicos, hidruros metálicos y van a generar hidróxidos. ¿Está? Podemos llegar a tener algunas particularidades dentro de los elementos de transición, como vamos a ver más adelante para el manganeso, para el cromo, donde dependiendo el estado de oxidación con el cual trabaje el elemento, tiene la capacidad de comportarse como un metal y como un no metal al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de elementos que son anfóteros o que tienen un comportamiento anfotérico. ¿Está? En general, los estados de oxidación bajos nos permiten que el elemento se comporte como un metal, o sea que nos van a permitir formar óxidos de carácter básico, hidruros metálicos, ¿sí? Hidróxidos, y los estados de oxidación más altos nos permiten que el elemento se comporte como un ácido, como un no metal, perdón, entonces nos va a permitir formar hidruros no metálicos, oxoácidos, ¿sí? Y óxidos ácidos. Ya lo vamos a ver más en detalle cuáles son los que vamos a trabajar específicamente. Pero vale la aclaración como para que ustedes no se enfoquen solamente en que los de transición tienen un comportamiento metálico y nada más. ¿Sí? La idea es que vayamos incorporando algunas otras de estas excepcionalidades. Y en la parte derecha de la tabla periódica, sobre todo en la esquina superior, nos encontramos con los no metales, que son los que nos van a permitir formar los óxidos ácidos, los hidruros no metálicos, los oxoácidos, etc. ¿Sí?
¿Cuáles son las nomenclaturas con las que vamos a trabajar? Ustedes en la guía tienen 3 nomenclaturas definidas, la tradicional, la sistemática o UPAC y la numeral de stock. Fíjense que acá las que tenemos recuadradas son la tradicional y la sistemática, que son las dos que más vamos a utilizar. Sobre todo la tradicional. ¿Está? La tradicional la tienen que saber sí o sí, ¿está? Para todas las familias y funciones químicas. La sistemática la vamos a utilizar mucho cuando estemos trabajando con compuestos que son simples, es decir, con compuestos que son más vale binarios, ¿sí? Compuestos que están formados por átomos de 2 elementos diferentes. Por ejemplo, los óxidos, los hidruros, las sales aloideas, estas neutras. Para esos casos la sistemática termina siendo muy cómoda y me parece que es una buena opción como para que ustedes la tengan presente porque muchas veces pasa que tal vez no se acuerdan cómo ponerle nombre a un compuesto con la nomenclatura tradicional. Van a ver que la sistemática para aquella persona que no lo conoce es bien simple. O sea que si no se acuerdan de la tradicional, pueden intentar la sistemática para poner un nombre fácilmente. Pero como les digo, es muy útil cuando el compuesto es simple. Cuando ya entramos dentro de compuestos ternarios, como por ejemplo los oxoácidos, la nomenclatura sistemática empieza a ser bastante compleja. Entonces, yo en esa situación tiendo a descartar la sistemática y quedarme directamente con la tradicional, ¿sí? ¿Y qué pasa con la numeral de stock? La numeral de stock es muy sencilla, pero no la solemos utilizar. ¿Está? No es lo que más usamos para comunicarnos. Entonces la tienen ustedes definidas en la guía, lo pueden leer. Si hay alguna consulta al respecto me pueden preguntar, pero la dejamos un poquito de lado porque las que más usamos son estas dos. ¿En qué se basa cada una de estas nomenclaturas? La tradicional, por un lado, una vez que nosotros hemos determinado el estado de oxidación de ese elemento en particular con el cual queremos trabajar y la función química, ¿sí?, que vamos a generar, ¿cómo vamos a poner el nombre? Simplemente vamos a utilizar una serie de prefijos y sufijos que nos van a permitir distinguir un estado de oxidación del otro. Fíjense que están puestos acá en el cuadrito de la derecha. Normalmente, ¿qué sucede? En el caso de los metales, hay varios que tienen un solo estado de oxidación disponible, como por ejemplo el zinc en este caso. Si nosotros tenemos un solo estado de oxidación disponible, no hay forma de que se genere ninguna confusión de ningún tipo cuando vamos a armar el compuesto. Entonces, para poner el nombre no utilizamos ni prefijo ni sufijo. La gran mayoría de los metales, sobre todo los metales de transición, tienen dos opciones de estado de oxidación diferentes, ¿sí? Una más chica, una más grande. ¿Cómo hacemos para distinguir esas dos opciones? Vamos a utilizar nada más que los sufijos, ¿está? Para identificar el estado de oxidación más chico, utilizamos el sufijo oso. Para identificar el más grande, utilizamos el sufijo ico. Fíjense, en este caso, la función química que tenemos son óxidos básicos. En este caso son óxidos básicos, particularmente óxidos del cobre. El cobre, si ustedes se fijan en la tabla periódica, tiene dos estados de oxidación disponibles, más 1 y más 2. Para distinguir entonces uno del otro, simplemente utilizaremos el sufijo oso para el estado de oxidación más 1 y el sufijo ico para el estado de oxidación más 2. De esa manera, si hablamos de óxido cuproso, sabremos que tenemos que formar el óxido con estado de oxidación más 1, y si hablamos de óxido cúprico, sabemos que nos referimos al óxido con un estado de oxidación más 2. ¿Cómo vamos a formar particularmente estos compuestos? Ya lo vamos a ver específicamente a cada uno, ¿sí? ¿Qué pasa con los no metales? Si ustedes miran la tabla periódica, los no metales en general son mucho más ricos que los metales en términos de estado de oxidación, ¿sí? Tienen por lo menos de 2 estados de oxidación para arriba, ¿está? Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir uno del otro?
En el caso del azufre, por ejemplo, es el ejemplo típico cuando nosotros nos queremos referir a un elemento que tiene 3 estados de oxidación disponibles. Hablando de estados de oxidación positivos, ¿está? Tenemos más 2, más 4 y más 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Fíjense, vamos a utilizar el primer prefijo con el sufijo más chico y luego solamente sufijo para más chico y para el que sigue. ¿Está? Entonces, para más 2 vamos a utilizar hiposulfuroso, para más 4 sulfuroso y para más 6 sulfúrico. ¿Por qué no utilizamos el último prefijo en combinación con el sufijo más grande? Porque simplemente no tenemos un estado de oxidación más, entonces no me hace falta, ¿sí? Utilizo nada más que los primeros 3. ¿Qué pasa en el caso de los halógenos? ¿Sí? Grupo 17 de la tabla periódica, cloro, bromo, yodo. Si se fijan, tienen 4 estados de oxidación disponibles positivos. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Para distinguir uno del otro, entonces ahora vamos a necesitar utilizar todos los prefijos y sufijos disponibles. Para el más pequeño, que es el estado de oxidación más 1, utilizaremos la combinación hipo-oso. Para el estado de oxidación más 3, que es el que le sigue, solamente sufijo oso. Para más 5, solo sufijo ico. Y para más 7 utilizamos la última de las combinaciones, que es el prefijo per o hiper. Los dos son exactamente iguales, pueden elegir el que ustedes quieran, no los dos al mismo tiempo, por supuesto, uno o el otro. Y la terminación ico. Acá fíjense que tenemos los ejemplos para los óxidos del yodo y tenemos óxido hipoyodoso, yodoso, yódico y periódico. ¿Sí? O sea que la tradicional se basa principalmente en identificar la función o la familia a la cual estamos haciendo referencia y la raíz del nombre del metal o del no metal con prefijo y sufijo o con sufijo solamente según el tipo de estado, perdón, según el número de estado de oxidación que nosotros tengamos disponible. Miren acá a la derecha, tenemos una pequeña modificación dependiendo de la función química a la cual nosotros estemos haciendo referencia. En ciertas ocasiones el sufijo oso lo vamos a cambiar por el sufijo ito y el sufijo ico por el sufijo ato. ¿Está? ¿Cuándo vamos a realizar este cambio? Específicamente cuando trabajemos con sales, ¿sí? Oxosales puntualmente, y cuando estemos hablando de un anión de una oxosal, también vamos a hacer el cambio de oso por ito y de ico por ato. ¿Está? Esto es toda una cuestión de cómo está definida, por supuesto, la nomenclatura tradicional. ¿Qué pasa con la sistemática OIUPAC? Es bastante más simple. La sistemática, lo único que tenemos que hacer es contar cuántos átomos de cada uno de los elementos tenemos en el compuesto y en función de la cantidad de átomos que tenemos vamos a utilizar un prefijo numérico que nos va a permitir identificar el número de átomos de cada elemento. En este caso, por ejemplo, tenemos un óxido que es un óxido ácido porque es un óxido del nitrógeno que es un no metal. Y tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a poner el nombre? Vamos a llamarle pentóxido, que indica 5 átomos de oxígeno, de dinitrógeno, que indica 2 átomos de nitrógeno. ¿Sí? O sea que necesitamos nuevamente la función química a la cual estamos haciendo referencia, la raíz del nombre del metal o el no metal, dependiendo de la situación, y para cada uno de ellos un prefijo numérico que indica la cantidad de átomos de cada uno. Y nada más. ¿Está? O sea que es, como les decía, bastante más sencilla que la tradicional, pero tengan en cuenta que es más sencilla que la tradicional siempre y cuando el compuesto sea binario. Ya cuando los compuestos son ternarios, la sistemática se empieza a complicar y más vale terminamos usando la tradicional antes que la sistemática. ¿Sí?
Bien, cierro entonces acá una idea y contesto las preguntas del chat. ¿Tá? ¿Cuál era la idea que quería cerrar? Porque acá, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, tenemos un tachado justamente el prefijo. Acá, según lo que dijimos recién, el nombre sería dióxido de monocarbono, pero cuando el metal o el no metal es un solo átomo, no se acostumbra a colocar el prefijo mono. ¿Sí? Es una cuestión simplemente de cómo se utiliza la nomenclatura sistemática. Decir dióxido de monocarbono es sobredefinir, por así decirlo. Este mono no nos hace falta, es como que puede quedar sin decirse, ¿está? Entonces directamente escribimos nada más que dióxido de monocarbono, perdón, dióxido de carbono. ¿Cuándo vamos a utilizar el mono? Lo vamos a utilizar solamente si tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar el prefijo mono. Por ejemplo, monóxido de carbono. ¿Sí? De otra manera, el prefijo mono no nos hace falta y entonces no lo utilizamos. Por supuesto que si ustedes en un examen llegan a escribir dióxido de monocarbono, no es que esté mal, ¿está? Yo se lo consideraría como correcto y simplemente les señalaría que el prefijo mono no necesita ubicarse, ¿sí? Pero tampoco es que esté mal, ¿está? Eso es como para tranquilidad de ustedes. Entonces, algunas dudas respecto de nomenclatura. Por acá Lucas preguntaba si los prefijos no cambiaran o no se usarían directamente. Supongo que estábamos hablando en ese momento en los prefijos de la nomenclatura tradicional. ¿Podrías aclararme, Lucas, un poquito más la pregunta? No alcanzo a entenderla del todo. ¿Sí? Si podés aclararme un poquito mejor en el chat la pregunta, ahí la respondemos. Por acá me preguntaban, Mauro, ¿cuándo se usa hiper? Mauro, en el caso de nomenclatura tradicional, el hiper y el per lo vas a utilizar básicamente cuando tenés un halógeno que está trabajando con su estado de oxidación más grande, que es el más 7. ¿Sí? Básicamente esa es la situación donde lo vas a utilizar. El resto de los elementos de la tabla periódica no llegan a tener tantos estados de oxidación como para necesitar utilizarlo. Se me ocurre que el manganeso es el otro donde podés llegar a utilizarlo. Vamos a ver, por ejemplo, permanganato de potasio, pero es justamente un elemento que tiene muchos estados de oxidación disponibles, entonces llegamos a utilizar el per y el hiper. De lo contrario, no los utilizamos. Siempre nos movemos o entre los dos del medio, que son los sufijos, o entre el primer prefijo y sufijo y los dos sufijos. ¿Está? Y recordemos que el per o hiper es exactamente lo mismo, pueden elegir el que ustedes quieran. Acá justamente María José me preguntaba si los dos son los mismos. Sí, exactamente, los dos son iguales, pueden utilizar ustedes per o hiper, el que quieran. Yo normalmente utilizo per y la terminación ico. ¿Sí? El hiper me parece que no tiendo a utilizarlo nunca, pero es como ustedes quieran. Y es un poco la pregunta que hacía Mauro antes. Lo vamos a llegar a utilizar solamente cuando tenemos un elemento donde los estados de oxidación que tienen son varios. ¿Está? Entonces, por lo menos 4. De esa manera utilizamos el primer prefijo y con el sufijo oso, sufijo ico y recién alcanzamos a utilizar el per o hiper con el sufijo ico. ¿Sí? Si no tenemos suficientes estados de oxidación, no llegamos a usarlo. ¿Sí?
Por acá me preguntan si per o barra hiper es exactamente lo mismo, el que ustedes quieran. En el caso del yodo y de cualquiera de los otros halógenos, se utiliza con el estado de oxidación máximo, que es el +7. Correcto. Bien, por acá Emilio me pregunta también, supongo Emilio que te referís a la palabra anhídridos. Anhídridos, ya lo vamos a ver más en detalle. Los anhídridos son los óxidos ácidos. Ustedes pueden llamarle anhídridos o pueden llamarle óxidos ácidos. Es exactamente lo mismo. Tienen ambas denominaciones en la guía. Acá en las Filminas no se lo pusimos con el profe porque la palabra anhídrido o el concepto de anhídrido tiende más hacia el desuso. No es tan común actualmente. Normalmente se los conoce como óxidos ácidos. Es importante que ustedes sepan que los óxidos ácidos es lo mismo que un anhídrido, pero el concepto que más se utiliza hoy en día es óxido ácido. ¿Está? Pero si ustedes quieren utilizar anhídridos no habría ningún inconveniente. Bien, por acá Lucas lo que me preguntaba, me aclaró un poquito la pregunta recién, es cuando nosotros hacemos el cambio de oso a hito y de ico a ato, si el hito y el ato pueden ir combinados también en ciertas ocasiones con el hipo y con el per o hiper, y la respuesta es sí. ¿Está? Los prefijos no cambian y los sufijos son solamente los que se modifican cuando trabajamos con las sales o con los aniones de las oxosales. ¿Sí? Correcto. Bien, entonces vamos a empezar a ver familia por familia ahora y algunos ejemplos específicos. Me parece que eso puede resultar un poquito más claro que verlos así de forma genérica. Acá algo que me olvidé de mencionarles, tienen la tablita en la esquina inferior derecha con los prefijos, ¿sí? Para la nomenclatura sistemático UPAC y el número al cual se corresponde cada uno de esos prefijos, como para que lo tengan en cuenta para practicar la parte de nomenclatura. ¿Sí? Entonces, arrancamos con los óxidos. Los óxidos, entonces, en general, no importa si nosotros estamos hablando de óxidos básicos o de óxidos ácidos, son compuestos binarios, es decir, que están formados por átomos de dos elementos diferentes y como ya vimos al principio de la clase, en los óxidos el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. ¿Está? Cuando el oxígeno se combina particularmente con metales, es decir, elementos de la zona izquierda y central de la tabla periódica, lo que generamos son óxidos básicos. ¿Está? En los óxidos básicos, si nosotros tenemos el oxígeno que trabaja con un estado de oxidación negativo, por supuesto los metales tienen que estar trabajando con un estado de oxidación positivo. Si ustedes se fijan, los alcalinos y los alcalinoterrios y los de transición tienen solamente estados de oxidación positivos disponibles, o sea que tampoco es que tenemos otra opción, pero bueno, vale la aclaración por las dudas, ¿sí? Como para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a armar la fórmula molecular? Lo que vamos a hacer es poner el metal a la izquierda y el oxígeno a la derecha. ¿Por qué utilizamos esa disposición? Porque siempre cuando armamos una fórmula, hay excepciones por supuesto, pero en la gran mayoría de los casos intentamos que aquel elemento que lleva el estado de oxidación positivo sea el primero que nosotros estamos escribiendo. ¿Está? Entonces, en este caso el metal va a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Vamos a identificar el estado de oxidación de cada uno de los elementos y luego vamos a hacer un entrecruzamiento de esos estados de oxidación para poder determinar los subíndices correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? El oxígeno nosotros sabemos que tiene un estado de oxidación igual a -2 y en este caso el ejemplo que tenemos acá es con níquel. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el níquel tiene dos estados de oxidación disponibles, el +2 y el +3. Vamos a formar para practicar los dos óxidos, ¿sí?
Por ejemplo, si el níquel va a trabajar con el estado de oxidación +2, entonces vamos a tomar ese estado de oxidación en particular. ¿Y qué vamos a hacer? Cada uno de esos estados de oxidación lo vamos a entrecruzar y lo vamos a tomar como si fuera el subíndice de cada elemento en la molécula, ¿sí? Por supuesto, el oxígeno, si bien tiene un estado de oxidación -2, fíjense que el subíndice lo consideramos como 2 positivo, porque no podemos tener un subíndice que sea negativo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros entrecruzamos los estados de oxidación, fíjense que respetamos las cuentas que veíamos en un principio para la determinación de los estados de oxidación, nada más que acá no las utilizamos para determinar un estado de oxidación en particular, sino que lo que vamos a estar haciendo es verificar que estamos obteniendo un compuesto con la carga que corresponde. En este caso, el óxido de níquel con un estado de oxidación +2 es un óxido, es un compuesto neutro. Entonces, sí o sí, la suma de los estados de oxidación multiplicados por el subíndice correspondiente tienen que dar como resultado 0. ¿Está? Al nosotros tomar los estados de oxidación y entrecruzarlos, justamente lo que estamos haciendo es asegurarnos eso, que el resultado de la suma de los estados de oxidación multiplicado por los subíndices nos da un valor nulo. Fíjense en este caso, nosotros el estado de oxidación del oxígeno pasa como subíndice del níquel, el estado de oxidación del níquel pasa como subíndice del oxígeno. Como ambos son 2 en este caso, podemos generar una simplificación, ¿sí? Simplificamos los subíndices y el óxido de níquel con estado de oxidación 2 lo simbolizaríamos a través de esta fórmula, ¿sí? Níquel-oxígeno. ¿Qué pasa con la suma de los estados de oxidación? Bueno, níquel tiene un estado de oxidación +2, oxígeno tiene un estado de oxidación -2, +2 menos 2 nos da como resultado 0, lo cual se corresponde con un compuesto que es neutro, ¿sí? Que era lo que decíamos recién. Bien, estaba revisando el chat. ¿Cómo vamos a poner los nombres acá? Fíjense que ustedes tienen la nomenclatura tradicional y les agregamos también la sistemática como para que lo tengan a mano. En este caso estamos hablando de un óxido básico, o sea que la función química va a ser óxido. Y el níquel tiene 2 estados de oxidación disponibles, +2 y +3. Si usamos +2, entonces el óxido será óxido niqueloso. ¿Cómo le ponemos el nombre desde el punto de vista de la nomenclatura sistemática? Simplemente será monóxido y recuerden que no utilizamos el mononíquel, entonces simplemente le vamos a decir monóxido de níquel, ¿sí? Con eso ya es suficiente y podemos determinar que el estado de oxidación del níquel es 2. Bien, por acá Javier me pregunta si en el caso del óxido niqueloso, que es el que estamos viendo ahora, se puede escribir las fórmulas de ambas maneras. En realidad, Javier, no. La forma de escribir la fórmula es sí o sí realizando la simplificación de los subíndices. ¿Está? Si vos no me haces la simplificación de los subíndices, capaz que no te lo considero completamente mal, pero por lo menos te lo voy a considerar regular. ¿Está? Porque no simplificar los subíndices realmente es una cosa que no se hace. ¿Está? Si los podemos simplificar, los simplificamos. ¿Sí? Bien, acá me avisan que tenemos menos de un minuto. Ojalá cuando tengamos que reconectarnos ahora no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? Pero es misma ID y misma clave. Fíjense qué pasa con el óxido niquélico. Para armar la fórmula molecular colocamos metal a la derecha, metal a la izquierda, oxígeno a la derecha. En este caso oxígeno tiene estado de oxidación -2, pasa como subíndice del níquel. Y el níquel lo vamos a trabajar con estado de oxidación +3, pasa como subíndice del oxígeno. Eso nos da como resultado la fórmula molecular. Chequeamos, estábamos viendo que se corroboraba la fórmula de neutralidad. Tenemos 2 por +3 para el níquel,
3 por menos 2 para el oxígeno, el resultado es 0, que se corresponde con un compuesto neutro. Exactamente. ¿Sí? Por acá me preguntan si en general se intenta que el elemento que tiene el estado de oxidación positivo se encuentre a la izquierda. Sí. Intentamos que el elemento de estado de oxidación positivo lo escribamos primero. Van a ver que hay algunas situaciones en las que podemos llegar a verlo invertido por una cuestión de costumbre de cómo se escribe el compuesto, pero normalmente intentamos hacerlo de esta manera. ¿Cómo vamos a poner el nombre? Entonces, nombre, la función química desde el punto de vista tradicional, óxido, raíz del nombre del metal, ¿sí? Y la terminación en este caso vamos a usar ICO porque estamos trabajando con el estado de oxidación más grande para el níquel, ¿sí? Nos queda óxido niquélico. Desde el punto de vista de la UPAC tenemos trióxido de diníquel, ¿sí? Fíjense, acá yo les dejo como para que ustedes vean, en el caso del óxido de magnesio, el oxígeno está trabajando con un estado de oxidación -2, el magnesio +2, que es el único que tiene disponible porque es un metal alcalino térreo. Hacemos el cruce de los estados de oxidación, como nos queda 2,2, igual que en el primer caso que habíamos visto, generamos la simplificación y obtenemos la fórmula final. ¿Cómo vamos a poner el nombre? En el caso de la tradicional, simplemente óxido de magnesio, no utilizamos ni prefijo ni sufijo porque solamente el magnesio tiene un estado de oxidación. Y en el caso de la tradicional utilizamos monóxido y recuerden, no decimos de monomagnesio, sino que decimos nada más que monóxido de magnesio. Acá en un cuadrito yo intenté ponerle en todas las distintas familias un pequeño resumen de cómo armamos el nombre utilizando la nomenclatura tradicional y la UPAC. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá. Acá tenemos ecuación de formación. ¿Por qué vamos a hablar de la ecuación de formación? Además de hablar de la fórmula molecular, porque ustedes en los ejercicios del seminario tienen los dos tipos de ejercicios. Hay situaciones donde solamente les pide armar la fórmula molecular del compuesto. En esas situaciones, lo único que nosotros les estamos pidiendo es esto, ¿sí? La fórmula molecular y nada más. Y hay otras situaciones donde el ejercicio les pide la ecuación de formación. En ese caso, lo que les estamos pidiendo es justamente la ecuación que representa la formación de ese compuesto en particular. Esta ecuación no siempre representa el proceso real en el laboratorio por el cual vamos a obtener el compuesto, sino que representa cómo lo formamos desde el punto de vista teórico, ¿sí? Cómo obtenemos la fórmula molecular. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros tenemos que escribir una ecuación de formación y como toda ecuación química debe respetar varias consignas que son estas que tenemos escritas en la parte de acá abajo, ¿sí? Para formar un óxido básico, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que tenemos que mezclar el metal con el oxígeno molecular. El metal, vamos a utilizar el símbolo del metal, en este caso níquel. Y para el oxígeno molecular, acá tenemos que tener en cuenta que el oxígeno molecular, al igual que el hidrógeno y que cualquiera de los halógenos, cloro, bromo, yodo, las moléculas son moléculas diatómicas, es decir, el compuesto puro, la sustancia elemental, está formada por moléculas de dos átomos del mismo elemento. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir oxígeno, no podemos escribir solamente oxígeno y nada más, sino que tenemos que escribir oxígeno 2. Este 2 que tenemos acá abajo, resaltado en naranja, es lo que nosotros llamamos atomicidades y representa justamente la cantidad de átomos de cada elemento que tenemos dentro de una molécula determinada. Fíjense que el níquel tiene una atomicidad de 1, o por lo menos nosotros la fijamos como 1. ¿Eso por qué es? Todos los metales le vamos a definir una atomicidad que es igual a 1. Fíjense que se lo escribimos con el profe acá abajo, como para que lo tengan en cuenta. En el caso de los no metales, la atomicidad que van a llevar depende un poco de la estructura que tenga la molécula en particular.
Acá yo les escribí los más comunes, los no metales que decíamos recién, como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y cualquiera de los halógenos, tienen una atomicidad de 2, o sea que cuando planteemos la ecuación química vamos a plantear las moléculas diatómicas correspondientes. En el caso de fósforo y carbono, fíjense que la atomicidad es 4, ¿sí? Porque cualquiera de las moléculas de estos elementos están formados por 4 átomos. Y en el caso del azufre, fíjense que la atomicidad es 8. ¿Está? O sea que esto lo tienen que tener presente cuando ustedes van a generar la ecuación de formación. Algo más que quiero recalcar con respecto al tema de las atomicidades. Las atomicidades que ustedes pongan acá en los reactivos no tienen nada que ver con los subíndices que ustedes van a obtener luego en la fórmula molecular final. ¿Está? Es una cuestión de cómo son las moléculas de los reactivos que nosotros estamos utilizando. Y es por eso que simplemente, que recién lo menciono ahora cuando hablamos de ecuación de formación y no lo hemos mencionado anteriormente. La clase es hasta las 8:15. Vamos a ver si seguimos un poquitito más, unos 10-15 minutitos más como para poder compensar ese tiempo que perdimos ahí en el medio y llegar a un poquito más adelante, pero la clase normal es hasta las 20:15. Por acá Lucas me pregunta si en la ecuación de formación sería como cuando balancea. Sí, la ecuación de formación tiene que estar balanceada, justamente a eso iba ahora. Fíjense que hay otros números, que están puestos en color violeta en este caso. Esos números son los coeficientes estequiométricos. Nuevamente no tienen nada que ver con las atomicidades que veíamos recién. Simplemente nos van a servir para generar el balanceo respetando la ley de conservación de la masa dentro de la ecuación química que se tiene que respetar en cualquier otra ecuación que nosotros vayamos a plantear, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos como producto es, por supuesto, la fórmula molecular que habíamos determinado recién para cualquiera de los compuestos. En este caso, yo tomé como ejemplo el trióxido de diníquel, pero podría haber sido cualquiera de los otros dos. Entonces, hablamos de las atomicidades, hablamos de los coeficientes estequiométricos. ¿Qué otra cosa extra tenemos que tener en una ecuación de formación? Tenemos que tener entre paréntesis los estados de agregación que corresponden. Fíjense, podemos tener sólido, líquido, gaseoso o acuoso. ¿De qué va a depender esto? Va a depender justamente del estado de cada una de las sustancias a temperatura y presión ambiental, ¿sí? Temperatura ambiental, presión atmosférica. Un poco los estados de agregación no es una cosa que me preocupe tanto ahora en este momento que recién comenzamos. Ustedes van a ver que las filminas están siempre puestos como para que ya se vayan familiarizando con ellos, pero los estados de agregación no se preocupen, es una cosa que a medida que ustedes van conociendo cómo se comportan las sustancias, ¿sí? A temperatura ambiental y presión atmosférica, se van a ir o van a ir reconociendo cuáles son sólidos, cuáles son gaseosos, cuando hablamos de líquidos, ¿sí? Pero es una cosa que tiene que ver con la estructura, ¿sí? de las moléculas de la sustancia, algo que vamos a ver más en la unidad número 3 y las vamos a ir reconociendo más a medida que vayamos avanzando con la materia, ¿sí? Pero los estados de agregación es algo que siempre tiene que figurar. Ahora se los perdono un poquito más, pero con el paso del tiempo ya se los voy a ir exigiendo. ¿Está? Algo que me queda por mencionar acá, si nosotros le pedimos a ustedes la ecuación de formación, entonces tengan en cuenta todos estos tips, ¿sí? Pero recuerden que si nosotros estamos pidiendo, por ejemplo acá, trióxido de diníquel, lo que nosotros les pedimos como fórmula molecular es solamente esto. ¿Por qué hago esta distinción entre la fórmula molecular y la ecuación de formación? Porque muchas veces pasa que por ahí ustedes hacen la ecuación de formación porque no se acuerdan tal vez cómo llegar al compuesto en particular, hacen la ecuación de formación, la balancean y aparece este 2 estequiométrico acá. Y en la respuesta, si nosotros les pedimos óxido niquélico, ustedes agarran y me ponen el óxido niquélico y me agregan el 2 estequiométrico acá adelante.
Este 2 estequiométrico solamente tiene sentido dentro de la ecuación de formación, ¿sí? Si nosotros extraemos el compuesto de la ecuación de formación, no necesitamos llevarnos con la fórmula molecular el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Coeficiente estequiométrico es una cosa aparte que solamente tiene sentido dentro de la ecuación de formación. ¿Está? Vamos a ver qué pasa en el caso de los óxidos ácidos. Prácticamente lo mismo que veíamos recién, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. La única diferencia es que ahora combinamos un no metal con oxígeno, ¿sí? Y en el caso de los no metales, fíjense que normalmente tenemos tanto estados de oxidación negativos disponibles como estados de oxidación positivos. Fíjense que acá está como ejemplo el bromo. Pero si nosotros cuando armamos los óxidos, el estado de oxidación negativo ya lo está proporcionando el oxígeno, entonces el no metal va a utilizar solamente los estados de oxidación positivos. ¿Por qué hacemos eso? Porque si ambos utilizaran los estados de oxidación negativos, entonces nunca podríamos llegar a un compuesto neutro como los que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Entonces, fórmulas moleculares. Fíjense, acá tenemos dos ejemplos de óxidos del bromo. En este caso, el óxido de bromo para el bromo con un estado de oxidación más 3 y para el bromo con un estado de oxidación más 7. Entonces, tenemos los estados de oxidación de cada elemento. Fíjense que el no metal es el que utiliza el estado de oxidación positivo, o sea que lo escribimos a la izquierda. Entrecruzamos los estados de oxidación y nos da como resultado el óxido bromoso, ¿sí? Nomenclatura tradicional. Ponemos la función química, la raíz del nombre del no metal y la terminación oso. ¿Por qué elegimos la oso? Recordemos cómo iban los prefijos y los sufijos en la nomenclatura tradicional. Para el estado de oxidación más 1, hipo con sufijo oso. Para el estado de oxidación más 3, solamente sufijo oso, que es lo que tenemos acá. Para estado de oxidación más 5, solo sufijo ico. Y para estado de oxidación más 7 tenemos el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, en este caso, usando el 3, solamente tenemos que utilizar el sufijo oso y nada más. Bien. ¿Qué pasa en el caso de la nomenclatura IUPAC? Tenemos 3 oxígenos, tenemos 2 bromos, entonces el resultado es trióxido de dibromo. ¿Sí? Sencillo. ¿Qué pasa en el caso del más 7? Nuevamente, oxígeno menos 2, bromo más 7, entrecruzamos los estados de oxidación, aparecen los sufijos y ¿cómo le llamamos a esto? Desde el punto de vista tradicional, óxido perbrómico. Fíjense que utilizamos prefijo y sufijo porque el estado de oxidación es el mayor de todos, ¿sí? Y desde nomenclatura IUPAC vamos a tener heptóxido, que indica 7 átomos de oxígeno, de dibromo, que indica 2 átomos de bromo. En ambos casos, se lo dejo para que ustedes lo miren luego, se cumple la regla de neutralidad de la que hablábamos hace un rato. Acá tenemos el resumen de cómo se pone el nombre tradicionalmente y sistemáticamente, ¿sí? Para los óxidos ácidos. Y acá tenemos al final la ecuación de formación. ¿Qué diferencia podemos ver entre esta ecuación de formación y la que trabajábamos hace un rato para los óxidos básicos? Que en el caso de los óxidos básicos utilizábamos metales y para los no metales la atomicidad que considerábamos siempre era 1. Ahora tenemos un no metal más oxígeno molecular que da como resultado el oxoácido. El no metal, ¿sí? Dependiendo qué no metal sea, tiene una atomicidad que está definida previamente. Recuerden que en la filmina anterior, voy a volver un segundo para que lo veamos otra vez. Tenemos todos los halógenos que tienen una atomicidad de 2, fósforo y carbono con atomicidad de 4 y azufre con atomicidad de 8. En este caso, como trabajamos con óxidos ácidos, acá lo que hemos usado en particular es un no metal, puntualmente un halógeno, entonces la atomicidad que le corresponde es de 2 como la definimos previamente. O sea que
para la ecuación de formación de los óxidos ácidos, no solamente el oxígeno molecular tiene una atomicidad definida, sino que el no metal también. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos bromo 2 más oxígeno 2, nos da como resultado el óxido ácido. En este caso yo utilicé trióxido de dibromo, pero podría haber sido cualquiera de los otros también. Agregamos los estados de agregación y balanceamos utilizando coeficientes estequiométricos para respetar ley de conservación de la masa. Lo aclaro porque vi que lo preguntaron en el chat y alguien lo mencionó. Cuando hablamos de ley de conservación de la masa, recuerden a qué nos referimos. Es tener la misma masa de cada uno de los elementos a ambos lados de la ecuación, es decir, tanto en reactivos como productos. Entonces, el número de átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos tiene que ser el mismo, y para eso justamente utilizamos los coeficientes estequiométricos. Chequémoslo acá, como para que nos quede bien en claro. Fíjense, en el caso del bromo tenemos 2 por 2, 4. En los productos, 2 por 2, 4. En el caso del oxígeno, en los reactivos tenemos 3 por 2, 6. En los productos tenemos 2 por 3, 6. En el caso de los productos, fíjense cómo, bueno, en los reactivos pasa también, cómo el coeficiente estequiométrico debe multiplicarse por el subíndice de cada uno de los elementos, y eso nos da como resultado la cantidad total de átomos, ya sea para oxígeno o bromo en cada caso. Una cuestión más para aclaración, porque lo pueden llegar a ver. En este caso, la ecuación de formación está balanceada utilizando coeficientes estequiométricos que son números enteros. Podrían llegar a ver también la situación donde el balanceo se realiza a través de coeficientes estequiométricos que son fraccionarios. Por ejemplo, nosotros podríamos haber elegido balancear esta ecuación, a ver si puedo, acá un costadito, de la siguiente manera. Podríamos haber puesto bromo 2, no tengo la opción aquí de poner subíndice, pero bueno, bromo 2, y podríamos haber dicho 3 medios de oxígeno 2, que nos da como producto bromo 2, oxígeno 3. Fíjense que la ecuación queda balanceada de la misma manera, pero utilizando coeficientes fraccionarios. 2 bromos de un lado, 2 bromos del otro. Y en el caso del oxígeno tenemos 3 medios por 2, se simplifica el 2 y nos queda como resultado 3 oxígenos, que son los que tenemos del lado de los productos también. ¿Por qué yo tengo una tendencia a balancear con coeficientes enteros? Yo en general no utilizo coeficientes fraccionarios por una cuestión de que los coeficientes fraccionarios no pueden usarse siempre, no pueden utilizarse en todos los casos. Normalmente los coeficientes fraccionarios los podemos llegar a utilizar en las ecuaciones de formación de los compuestos binarios, ¿sí? Pero bueno, como por ahí pasa de que hay algunas ecuaciones que se pueden balancear con fraccionarios y otras que no, entonces ante la duda yo prefiero por ahí balancear siempre con coeficientes enteros, y entonces nunca tengo ningún inconveniente. ¿Está? Pero bueno, la opción la tienen, la pueden llegar a ver en bibliografía, y por eso quería aclarárselas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver qué pasa con los hidruros. Los hidruros son sencillos también, o sea que los vamos a pasar un poquito más rápido, igual que los óxidos ácidos recién. Los hidruros son también compuestos binarios, es decir, compuestos formados por átomos de 2 elementos. Nada más que ahora en este caso va a ser la combinación del metal o el no metal con hidrógeno en lugar de oxígeno, ¿sí? Los hidruros los clasificamos en hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos resultan de la combinación justamente de metal con hidrógeno, y fíjense qué pasa con el tema de los hidruros. Tenemos que tener presente que el estado de oxidación del hidrógeno va a cambiar
dependiendo si estamos hablando de hidruros metálicos o hidruros no metálicos. ¿Qué sucede en el caso de los hidruros metálicos? Como los metales, por ejemplo acá a la derecha nuevamente níquel y magnesio, solamente tienen estados de oxidación positivos disponibles, entonces al hidrógeno no le queda otra opción que trabajar con un estado de oxidación igual a -1. ¿Sí? ¿Cómo armamos la fórmula molecular? Para cualquier hidruro metálico, como el metal es el que lleva el estado de oxidación positivo, el metal lo escribimos a la izquierda, o sea, primero, y a la derecha escribimos el hidrógeno. El hidrógeno sabemos que siempre tiene un estado de oxidación +1 y el metal puede tener varios estados de oxidación dependiendo con lo que estemos trabajando. En este caso el níquel, sabemos que podemos generar un hidruro donde trabaje +2 o trabaje +3, y en el caso del magnesio la única opción que tenemos es +2, o sea que utilizaremos esa. Una vez que tenemos los estados de oxidación en claro, simplemente hacemos los entrecruzamientos y eso nos da como resultado, ¿sí?, los distintos hidruros del níquel en este caso y el único hidruro del magnesio. Nuevamente, fíjense que en todas las situaciones cumplimos la regla de neutralidad como corresponde, ya que los compuestos que formamos son de carácter neutro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poner el nombre? Para la nomenclatura tradicional, fíjense, vamos a utilizar la palabra hidruro. Podemos tener o no la preposición de, eso depende de si el metal tiene 1 o 2 estados de oxidación disponibles. Y tenemos la raíz del nombre del metal con la terminación oso o ico si es necesario, según corresponda. Por ejemplo, hidruro niqueloso para el níquel con estado de oxidación +2, hidruro niquélico para el estado de oxidación +3 y simplemente hidruro de magnesio para el único estado de oxidación +2 del magnesio. ¿Cómo hacemos para la nomenclatura sistemática? Vamos a tener un prefijo que indica la cantidad de hidrógenos con la palabra hidruro, la preposición de y el nombre del metal. ¿Por qué no vamos a tener para el metal la utilización de ningún prefijo? Bueno, simplemente porque en todos los hidruros metálicos el estado de oxidación del hidrógeno es -1, por lo tanto el subíndice del metal siempre va a ser 1. ¿Está? Esto no lo mencioné, pero me parece que es algo que ustedes ya se han dado cuenta. El subíndice 1 por convención no lo escribimos. ¿Sí? Entonces, para el primero de los hidruros tenemos dihidruro de níquel, trihidruro de níquel y dihidruro de magnesio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las ecuaciones de formación? Simplemente tenemos el metal, recuerden atomicidad 1 con su estado de agregación, hidrógeno molecular, atomicidad 2, cuidado acá porque la molécula de hidrógeno es una molécula diatómica, o sea, una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Estado de agregación gaseoso, y nos da como resultado el hidruro metálico. Podríamos haberlo hecho con cualquiera de los que tenemos acá. Yo elegí particularmente hidruro de magnesio. Fíjense que en este caso todos los coeficientes estequiométricos son 1, ¿sí? Si no tenemos nada escrito, no es 0, sino que el coeficiente estequiométrico es 1. Eso es importante aclararlo. Porque ya simplemente la ecuación desde el arranque se encuentra balanceada. Un magnesio, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de los hidruros no metálicos? Ahora tenemos un no metal más hidrógeno. ¿Qué pasa con el estado de oxidación del hidrógeno? Ahora los no metales tienen disponibles estados de oxidación que son negativos. Entonces el hidrógeno, si tiene la opción, va a preferir trabajar con un estado de oxidación +1 en lugar de -1. Por lo tanto, el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación más común, que es el 1 positivo, y el no metal va a utilizar el estado de oxidación que tenga negativo. ¿Sí? Las fórmulas moleculares, entonces, fíjense acá que el hidrógeno es el que lleva el estado de oxidación positivo, o sea que es el primero que escribimos, y luego escribimos el no metal que lleva el estado de oxidación negativo. Acá el hidruro del fósforo es uno de los ejemplos junto a otros hidruros no metálicos que fíjense acá en el cuadrito que tenemos a la derecha,
no suele respetar la regla donde escribimos el hidrógeno primero, sino que por una cuestión de convención el hidrógeno se suele escribir segundo, ¿sí? Se los aclaro porque lo van a ver de esa manera, pero recuerden que siempre intentamos escribir el estado de oxidación positivo primero. En este caso tenemos el hidruro del bromo y el hidruro del fósforo. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1 y el bromo, por ejemplo, fíjense, el estado de oxidación que tiene es -1 y el fósforo, el estado de oxidación que tiene es -3. Hacemos el cruce de los estados de oxidación y nos queda como resultado el hidruro del bromo y lo mismo para el hidruro del fósforo. En ambos casos se respeta la regla de neutralidad como vimos siempre. ¿Cómo vamos a poner los nombres? Acá en el cuadrito tenemos el resumen. Para la nomenclatura tradicional vamos a poner la raíz del nombre del no metal con la terminación uro, la preposición de y la palabra hidrógeno. Es decir, bromuro de hidrógeno, fosfuro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos esta nomenclatura donde no trabajamos ni con prefijos ni con sufijos? Fíjense ustedes, lo hacemos de esta manera porque todos los no metales tienen como mucho un solo estado de oxidación negativo. Entonces, como para formar los hidruros no metálicos, el estado negativo, el estado de oxidación negativo es el que utilizan y solamente tenemos uno disponible, entonces no tenemos ninguna fuente de confusión y no necesitamos ni prefijos ni sufijos para poder poner el nombre correspondiente. Otra aclaración, hay varios hidruros no metálicos que asumen nombres particulares, ¿sí? Esos nombres particulares no responden a una nomenclatura en particular de las que hemos visto, sino que son nombres que se les han dado a los compuestos desde años de antaño, desde que el compuesto se descubrió, y han sido los nombres más usados para esos compuestos en particular y hasta el día de hoy se los utiliza a pesar de que no respetan ninguna nomenclatura en particular. ¿Cuáles son esos nombres o cuáles son esos hidruros no metálicos? Estos que tenemos en la tablita de acá al costado, algunos seguramente ustedes pueden reconocer: el amoníaco, ¿sí? El agua, está el metano, la fosfina, ¿sí? Esos son por ahí los más comunes. Fíjense que el agua la conocemos como agua y no la conocemos como oxigenuro de hidrógeno, que en realidad sería el nombre que le corresponde por nomenclatura tradicional, ¿sí? El metano es la base de la química orgánica. Sí, lo que pasa que lo trabajamos acá junto con lista de hidruros no metálicos, digamos porque es un hidruro no metálico en realidad. Lo que pasa que es la base de la química orgánica, pero digamos para poder que a ustedes les queden todos los nombres de los hidruros no metálicos más utilizados, por eso que aparece acá, ¿sí? Pero es cierto, el metano es la base de la química orgánica. Bien, acá salta el aviso de los 10 minutos. En un principio yo les iba a decir que hagamos unos 15 minutitos más, pero me parece que no tiene mucho sentido iniciar otra reunión completa, así que terminamos el tema de los hidruros y hacemos ya el cierre de la clase y bueno, retomamos el jueves e iremos un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a ver si podemos cerrar esto. Por acá me pregunta Lucas, si nos preguntan el nombre de un compuesto que aparece en este cuadro. Sí, ¿estaría mal si utilizamos la nomenclatura tradicional o sistemática en lugar? Por supuesto que no. ¿Sí? Lucas, estaría perfecto lo mismo. Podés utilizar la tradicional o podés utilizar la sistemática. No hace falta que utilices el nombre más común o más usado. Sí voy a advertir lo siguiente. En un ejercicio, por ejemplo, de ácido-base, es muy probable que en lugar de salirte, por ejemplo, nitruro de hidrógeno, te digamos amoníaco, ¿sí? Por una cuestión de lo común del uso de ese nombre.
Entonces, si bien vos no estás obligado a utilizarlo, sí lo podés llegar nosotros nos podemos comunicar utilizando estos nombres, entonces los tenés que saber a pesar de que no los utilices. ¿Sí? Bien, acá tenemos una pregunta. Gracias, Víctor, por la aclaración. Por acá tenemos a Yelén. Bien, tenemos un par de preguntas con respecto a la clase. Termino entonces la filmina de hidruros no metálicos y entonces ahí respondo un poquito de las preguntas que tenemos. Cerramos simplemente con la ecuación de formación, ¿sí? Para los hidruros no metálicos. Fíjense, no metal más hidrógeno molecular, que nos da como resultado hidruro no metálico. Hidruro no metálico podría haber sido cualquiera de los que tenemos acá. Yo elegí trabajar puntualmente con la fosfina. Hidrógeno molecular, cuidado con la atomicidad, lo hemos visto recién. Y como estamos trabajando con no metales, lo mismo sucede que en el caso de los óxidos ácidos. Cuidado que los no metales tienen una atomicidad definida diferente de 1, así que tenemos que tener presente con qué no metal estamos trabajando y cuál es la atomicidad que le corresponde. En este caso al fósforo le corresponde una atomicidad de 4. En base a esto generamos el balanceo. Acá nuevamente yo lo hice con coeficientes estequiométricos enteros, pero podrían haberlo hecho con coeficientes estequiométricos fraccionarios, porque esto es un compuesto formado por átomos de dos elementos distintos, o sea, binario, o sea que no hay problema. Fíjense, acá tenemos 4 fósforos, entonces agregamos un 4 acá, 4 por 1, 4 fósforos, y esto nos hace que los hidrógenos sean 4 por 3, 12, o sea que acá agregamos un 6 para que nos haga 6 por 2, 12 hidrógenos. Sumamos los estados de agregación correspondientes, que en este caso son gaseosos, excepto el fósforo 4, que es un sólido, y con eso nos queda lista la ecuación de formación. ¿Sí? Bien, después de esto entonces, bueno, nos queda el tema de los hidrácidos que ya lo retomaremos la clase que viene de práctico, que es el jueves.